¿Por qué tantas personas sufren de dolor en la planta de los pies? El 90% es por falta de... La neuropatía en los pies. ¿Qué puede hacer un paciente y cuáles son los riesgos? No hay una cura para la neuropatía, pero se pueden hacer varias cosas. ¿Qué es la gota? La gota viene por problemas de... Para las personas que tienen hongos en las uñas de los pies, tú recetas ciertos aceites esenciales que pueden ayudar. ¿Cuáles son? A mí me gusta recetar mucho el... ¿Qué causa los juanetes? Suele ver que uno habla de esa caja de Pandora, no tiene fin. Cómo curar es un programa sin fines de lucro, sin patrocinadores. Si quieres apoyar mi canal, te invito a que te suscribas, a que comentes y a que compartas estos episodios. Puedes también visitar vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Todas tus compras ayudan a que podamos traer los mejores y las mejores invitadas y para que este programa pueda realizarse sin necesidad de patrocinadores, para que la información que te ofrezco sea información objetiva y nunca apoyando absolutamente nada en lo que no crea al 100%. Doctora Medina, bienvenida a Cómo Curar. Gracias por invitarme hoy. Doctora, ¿por qué tantas personas sufren de dolor en la planta de los pies? Uno de los problemas que yo veo en la oficina es que los pacientes vienen con queja, con inflamación de la fascia plantar. ¿Qué es la fascia plantar? La fascia plantar es como si fuera un tejido conectivo, que es como si fuera una banda elastizada en la planta del pie. Y veo que me has traído un modelo de pie. ¿Me puedes enseñar de qué estamos hablando? En la planta del pie aquí tenemos lo que es el talón o el calcañal y entonces esta banda va por toda la parte de abajo del piecito y inserta en los deditos en la parte de abajo. Esta estructura nos da mucho balance, nos da mucho soporte en el pie, especialmente durante la biomecánica y cuando estamos caminando. ¿Cómo es que algunas personas empiezan a desarrollar esa condición donde hay inflamación en la planta del pie? Bueno, tenemos muchos pacientes que tienen estilo de pies planos o tienen lo que es el pies cabos, que es un arco bien alto, tienen problemas biomecánicos que es de nacimiento. Entonces los pacientes con la edad hacen varios ejercicios, entrenamientos, como decimos nosotros a veces los fines de semana quieren hacer todo el ejercicio que no hacen durante la semana, vienen los lunes y los martes en la oficina y diciéndome, doctora, me duele el pie. Y nos ponemos a investigar qué actividades se están haciendo. Entonces, estas personas que tienen dolor en la fascia de la planta del pie, me estás diciendo que esto es por una inflamación. Sí, esto viene por una inflamación. Nosotros normalmente no hacemos lo suficiente estiramiento y ejercicio en nuestras vidas porque siempre estamos muy ocupados. Entonces, a través de los años, este fascia plantar se va poniendo un poco más grueso y se va encogiendo. O sea, cuando miramos este modelo de pie, lo que me estás diciendo es que esta parte de aquí, que va desde el talón hasta los dedos de los pies, empieza a perder longitud. Sí. Y esa pérdida de longitud crea presión, ¿dónde? Queda presión en lo que es en el origen, a donde insertan el cascañar. O sea, es como que empieza a estirarse hacia adelante. Hacia adelante. Entonces, los pacientes vienen a la oficina y nos dicen, ay doctora, me dijeron que tengo los espuelones. Tengo un dolor de los espuelones. El espuelón es un osteofito de hueso y básicamente lo que hace es que como esto se va achicando, se va estrechando y se va poniendo más grueso, el cuerpo, para que no se le vaya esta banda de la planta, va haciendo ese sobrehueso. Y el hueso no duele porque el hueso no tiene nervio. O sea que cuando piensan que es un espolón, en realidad no es un espolón. Es un mito. Es algo que nosotros los latinos decimos, ay, dolor de espolón. Y en realidad es el dolor de la inflamación de la fascia plantar. ¿Tú has visto que las personas que desarrollan ese tipo de condición, esa patología, sí que hay personas que genéticamente pues, tienen una predisposición porque la deformidad del pie, que hay demasiado puente o son pies planos, pero ¿qué tipo de paciente, fuera de los que genéticamente tienen esa predisposición o algunas personas que corren maratones, desarrollan más este tipo de problemas? Tengo pacientes que son un poco más sedentarios, un poco sobrepeso, pacientes que son diabéticos, problemas a veces con tiroides, problemas reumatológicos, que tienen problemas a veces con su autoinmune, porque las pacientes no saben que este tejido conectivo necesita oxígeno, necesita sangre y tenemos nervios que van trabajando muy alrededor. Y entonces cuando tenemos los pacientes con estas condiciones, me va afectando los pies y los tobillos.
Entonces, ¿cuál es la manera en cómo los ayudas? O sea, te viene una persona, yo sé que además de ser médico, podóloga, te gusta mucho integrar todas las terapias complementarias. ¿Qué has visto que les puede ayudar? Bueno, primero, el paciente hay que indicarle que no me caminen descalzo dentro de la casa. Ay, ¿por qué caminar descalzo es un problema? El problema de caminar descalzo es que cuando usted está con la inflamación en la fascia plantar, cuando vas a caminar no tiene nada que te está acolchonando o amortiguando lo que es la fascia plantar. En la casa debe tener uno que sea una sandalia, algo que sea confortable, algo que esté acolchonado, para que eso también pueda ir descansando cuando esté inflamado. Muy bien. Entonces, una de las prácticas es acostumbrarse a llevar calzado cómodo que lo proteja. ¿Qué otras cositas les recomiendas a estos pacientes? Bien importante, aparte de hacer un calentamiento puede ser una bicicleta estática, puede ser un elíptico, una estera, unos 10 minuticos para que el cuerpo vaya calentando y vaya oxigenando todo lo que necesita el oxígeno y la sangre. Después se hace 10 o 15 minutos de estiramiento. ¿Qué tipo de estiramientos haces con los pies? Nosotros mandamos en la oficina distintos estiramientos, lo que es, como le digo a los pacientes, como el pedal de un carro, hacia arriba, hacia abajo. A ver, muéstrame qué es lo que ocurre cuando haces ese estiramiento. ¿Qué estás oxigenando? Porque me has dicho que cuando haces el ejercicio antes para calentamiento, siempre lo que quieres es aportar oxígeno a esa área inflamada. Sí. Además de oxígeno, ¿qué aportas? ¿Aporta nutrientes? ¿Cómo eso ayuda? Bueno, cuando estamos haciendo lo que es los estiramientos, que estamos flexionando y haciendo extensión, se va moviendo esta banda elastizada y eso va promoviendo el movimiento y circulación. Y obviamente entra mejor oxígeno cuando tenemos movimiento y circulación en la planta del pie. Obviamente tenemos otras estructuras, tenemos otros ligamentos por el tobillo, ligamento lo que aguanta hueso a hueso. Tenemos también tendones como el tendón de Aquiles, que es lo que sujeta los músculos pantorrilla al tendón de Aquiles también. So, vamos haciendo en lo que es el tobillo y el pie un movimiento total. Todo va oxigenando mejor con este estiramiento y este movimiento. Ahora, los pacientes normalmente cuando hacen eso están haciendo alguna rutina de ejercicio. Al fin de su ejercicio, yo recomiendo que hagan un poco de hielo. Eh, un día hacemos frío, otro día hacemos calor. ¿Por qué el hielo y por qué el contraste frío-calor? Bueno, cuando hacemos el hielo, básicamente estamos lo que está dilatado, lo estamos contrayendo para que pare un poquito la inflamación y eso va haciendo como si fuera un espasmo en lo que es la fascia plantar. ¿Por qué le digo a la gente un día frío y otro día calor con sardinera, Epsom salt o una bolsita eléctrica? Es que cuando uno hace frío y estamos haciendo contraste con calor, si no sabes hacerlo correctamente, deja toda la circulación abierta, dilatada y viene más inflamación. Y a veces es un poquito difícil el paciente recordarse todos los pasos. Yo lo que hago es que un día hacemos frío, otro día hacemos calor y todas las noches me gusta hacer el masaje mentolado. Uy, a ver, háblame de esos masaje mentolado. ¿Cómo se hace? Masaje de mentol, me fascinan mucho los aceites esenciales, el camphor, el eucalipto, el mentol. Normalmente para la piel me gusta usar lo que es el aceite de coco, que cuando uno compra, vamos a decir, los aceites esenciales, siempre te venden con los productos los aceites de coco, deja que hidrate mejor la piel y entre el mentol que uno le está echando. Otro que a mí me fascina usar, no se me rían, es Vicks Vapor Rub. En latino, en español, el Vicks Vaporub. Sí, yo soy origen cubana y en mi casa siempre ha habido lo que es el Vivaporub y el Vicks trabaja porque tiene mentol y tiene camphor. Y el camphor también tiene como un efecto sedativo, ¿verdad? Sí, para lo que es los músculos y los nervios pequeños, tiene un efecto sedativo. Y entonces, ¿cómo lo aplicas? ¿Hay un tipo de técnica como tú recomiendas que se masajeen la gente? Siempre le digo a los pacientes que se pongan unos guantecitos para que después no se me toquen los ojos con algo mentolado. Y me gusta que hagan la aplicación, lo que es en la planta del pie y yendo hacia arriba a lo que es la parte atrás del tobillo, lo que es esta parte aquí del tendón de Aquiles, porque la sangre fluye de nuevo hacia el corazón. O sea, que Fluye estás ayudando de abajo como un hacia masaje linfático sí, dirección al corazón. dirección al corazón. Ese es importante. Bien importante. ¿Por qué? Porque a veces cuando vamos a lo que es al revés, estamos viendo en contra de la circulación y lo que hacemos es que después los piecitos y los dedos
estamos estancando un poco de esa inflamación y Mm. no subes porque estamos yendo en contra de la corriente. O sea, siempre apoyar es como un masaje linfático, siempre tenemos que pensar en dónde está el corazón. Me hablaste del talón de Aquiles. Hay personas que desarrollan dolores intensos en el talón de Aquiles. ¿Por qué? Bueno, el tendón de Aquiles es bien parecido de la fascia plantar. Yo digo que son hermanos. Cuando no es uno, es el otro, y cuando no es el otro, a veces son los dos a la misma vez. Todo viene por falta de estiramiento. En otras palabras, si un lado está bien estrecho, está inflamado, ya no está haciendo la función que necesitas. Entonces ahí viene el otro. Entonces el otro va a sobrecargarse y va a decir, wow, tengo que ayudar a mi hermano o mi hermana. ¿Y qué pasa con eso? Se cansa también. O sea, es como una La compensación. compensación. Entonces se va inflamando igual. También tenemos muchos espuelones, también en el tendón de Aquiles. ¿Cómo aparecen? En la placa es de verdad que luce como un espuelón, es como si fuera un gancho, es un osteofito. En vez de tener el hueso bonito, redondito y sano, tiene como si fuera unos ganchos. Y esos ganchos le dejan saber al médico que este paciente lleva tiempo con este problema. Mm. Se demora años en formarse esos espuelones. ¿Hay una edad específica que tú ves que tienes más pacientes? ¿Son jóvenes, son mayores? ¿A qué edad suelen ocurrir esos problemas? Normalmente de los 35 a los 55 años veo mucho de los problemas de la inflamación de la fascia plantar y el tendón de Aquiles, pero sí tengo pacientes que son jóvenes, que son atletas y entonces están haciendo un ejercicio nuevo o agregaron más millas para su maratón o cambiaron de los zapatos, los tenis, y a veces eso puede causar también inflamación porque está cambiando la biomecánica y la estructura de la fascia plantar. O sea, algo tan simple como cambiar tus zapatillas de deporte puede afectar. Sí, puede afectar bastante. ¿Hay algún tipo de zapatilla de deporte específica que sea mejor para no desarrollar condiciones en los pies? Bueno, los pacientes siempre vienen mucho preguntándome, doctora, ¿qué clase de zapato usted me recomienda? Tenemos que tener cuidado con eso, porque tenemos el pie plano, tenemos el pie que es bien alto, tenemos deformidades de juanetes, de dedo de martillos. Ese es otro podcast. Entonces, hay que buscar algo que sea ancho, a veces media talla más grande, para que pueda cambiar con todas las deformidades y algo que le sea confortable en el talón. Hay personas que necesitan un poco más de estructura en el talón para balancear que otros. O sea, es una cosa que es de caso en caso, de paciente en paciente. Los juanetes. ¿Qué causa los juanetes? Los juanetes. Los pacientes vienen a la oficina y me dicen, ay doctora, cuando yo era jovencita tuve un accidente y sugirió el juanete. Le digo, mi vida, ¿tuviste alguna fractura? ¿Se te partió el dedo gordo? ¿Se dislocó? No, no, doctora. Los juanetes son genéticos. ¿De Eso verdad? viene de mamá, de papá, de abuelo, abuela. O sea, no es una fractura, no son los zapatos, porque hay gente que dice un zapato te puede deformar y te sale un juanete. Bueno, los tacones para nosotras las mujeres o ciertos zapatos para los hombres que también son medio punteaditos de salir de piel, pueden acelerar la deformidad. Pero ya usted está genéticamente, ya estás programada para tener ese juanete. ¿Cómo se puede prevenir? Bueno, zapatos anchos, zapatos cómodos, mucho ejercicio, estiramiento, y eso a veces va prolongando un poco a veces lo inevitable. O sea, que es como una mula de juicio, que si tú genéticamente vas a tener 4, te van a salir sí o sí. No hay Sí, manera de pararlos. correcto. O sea, no hay manera de que una persona tenga su padre o su madre que tiene juanetes y hacer algo para, porque los juanetes, a ver, yo no tengo ninguno, pero no solo estéticamente no son bonitos, pero yo creo que son súper incómodos. Bueno, yo sé, yo misma tuve un estilo de juanetes porque hay varios estilos de juanetes y yo tuve que operarme a los 48 años. Sí es doloroso y mi proceso es que voy a tener que hacer a lo mejor un par de cirugías más y no tuve nada para poder evitarlo, la más que estar haciendo ejercicio de estiramiento, el mentol, zapatos cómodos, venden como si fueran unas ligas que dicen por el internet, ay, se lo pone, te estira el juanete y se va. Eso no es verdad.
Eso es algo que está programado en nosotros. Te pueden aliviar por un tiempo esas ligas porque te estiran un poquitico el ligamento, pero cuando los dejas de usar, regresa para atrás para su normalidad. Y a la vez que uno empieza con una cirugía de juanete, muchas veces le va a hacer falta varias cirugías más. Porque, ¿qué pasa? Si operamos a alguien con 40 años de los juanetes, hoy en día vivimos 80 y pico, 90 años. De 13 a 15 años, de nuevo va a venir una deformidad y hay que hacer otro procedimiento. Ya la persona a lo mejor tiene 55, 60 años. ¿Qué pasa después? Estamos durando más, viviendo más años. Después a los 70 y pico, doctora, me está molestando de nuevo y hay que hacer otra revisión. Solo ve que uno habla de esa caja de Pandora, no tiene fin. Hay que tener mucho cuidado con lo que es los juanetes, la cirugía. Muy bien. A ver, explícame exactamente qué es un juanete, porque yo en realidad no sé si es el hueso, si es el tendón. ¿Qué es el juanete? El juanete es una deformidad de hueso. En otras palabras, este es el dedo gordo. Este hueso está genéticamente programado para salir hacia afuera. Cuando este hueso va creciendo afuera, este de aquí se me va moviendo para acá. Y tenemos las personas que tienen ese sobrehueso grande. O sea, es el hueso. Es el hueso que se mueve. Entonces, ¿qué es lo que hace la cirugía? Yo entro, corto hueso, muevo hueso y pongo tornillos. A veces hasta una plaquita finita con varios tornillos para tratar de enderezar el problema biomecánico. Pero eso aparece a una edad específica. Tengo pacientes que tienen juanetes juveniles que desde los 12 o 13 años ya están yendo a la oficina con los dolores y usamos una especie de forma de plantillas. Plantillas se usan para muchos problemas en los pies porque la neutraliza y tratamos de aguantar hasta los 21 años para hacerle la cirugía para que ya estén lo que todos sus huesitos formados y todos los platos de crecimiento que ya estén cerrados. Entonces, tengo el otro grupo de pacientes, hombres y mujeres, que vienen normalmente sobre los 30 y pico, los 40 años ya con los dolores de juanetes. Y ese dolor no hay manera, o sea, el cambio de estilo de vida se inflama más cuando una persona hace algo. Correcto, distintas actividades, distintos zapatos, si caminas demasiado, si me usas unos tacones no muy adecuados, todo esto trae esa inflamación. Si uno al paciente obviamente le dice, mira, cambia el estilo de zapato, su hielo, su calor, su masaje de mentol. Me gusta también agregar acupuntura. ¿La acupuntura cómo ayuda? Bueno, la acupuntura es una medicina china de miles de años y lo que hace la acupuntura es que lo ponen en ciertas partes del pie, el tobillo, a veces por la pierna y la pantorrilla y otras partes del cuerpo. Dicen que esa ciencia trabaja porque la está haciendo como si fuera una grieta chiquitica en lo que es la piel y adentro el músculo o la fascia plantar o un tendón o un ligamento. Dice que eso estimula a que venga el cuerpo a decir, wow, aquí me pasó algo, necesito sanar a donde está esa grieta. Y ahí vienen todas las células, viene oxígeno que necesitamos, viene lo que es la cascada de sanamiento y dice que eso va quitando el dolor y la inflamación. Una alternativa para hoy en día los pacientes que no quieren tomar pastillas o toman demasiado pastillas o no pueden. No cura el juanete, o sea, una vez ya ese sobrecrecimiento de hueso aparece, me imagino que no hay nada que puedes hacer. No, hasta que uno no entre quirúrgicamente y no lo mueva de su lugar. La gente tiene juanetes en un lado del pie, en los dos, un juanete solamente, más de uno. Normalmente hay un pie que tiende a tener el juanete más grande que el otro, pero lo que es el tamaño del juanete no significa el dolor, porque lo que pasa es que cuando van los huesos moviéndose, uno coge una especie de artritis, una artrosis. Se mueve el hueso, la coyuntura se va afinando y a veces me toca hueso con hueso. Y hay veces que la más que hace falta un poquito de movimiento para tener un dolor severo. Tengo pacientes que tienen unos juanetes terribles y me dicen, doctora, no me duele. Le digo, pues ni se lo toque, déjalos tranquilitos. Simplemente llevar un zapato más cómodo, más ancho. Sí, cambio de vida de zapato. Las personas que tienen el puente del pie demasiado alto, o sea, lo opuesto al pie plano, Sí. ¿qué les puede ocurrir? Bueno, los pacientes que tienen lo que es el pie con ese arco tan grande tienen mucho problema con la fascia plantar porque cuando ellos caminan me ponen mucha presión en el talón
y lo que es debajo de los metatarsos, la bola del pie. Ujú. Y tienden a virarse mucho el tobillo porque como están tan altos, tienen poca estabilidad. So, vienen con mucho ejixe y vienen con mucho dolor en los talones y el tendón de Aquiles. ¿Hay algún tipo de terapia que se pueda hacer o algo que pueda bajar ese puente que no sea tan pronunciado? Normalmente los puentes también es algo genético, programado. Estamos así de mamá y papá y la familia. La única manera de cambiar un puente es quirúrgicamente hacer una cirugía. ¿Y qué hacen? Normalmente es romper huesos, poner otros implantes de huesos y como reconstruir lo que es el cascañal y el medio pies. Bien complicado, bien doloroso. Y a mí no me gusta molestar mucho lo que es la naturaleza, de cómo vinimos a esta tierra. Yo prefiero ayudar al paciente con mucha educación, mucho ejercicio, terapia física son mis mejores amigos, la acupuntura. Me gusta mucho como hablamos los modales del mentol, mi frío, mi calor, mis plantillas. Me gusta tratar de evitar cirugía lo más posible en lo que es los tobillos y los pies. Porque además en los tobillos y los pies, así a primera vista parece que haya pocos huesos, pero son muchos, ¿verdad? Muy pequeñitos. Tenemos muchos huesos y tenemos también a veces pequeños sobrehuesos que nacemos con huesitos de más. De So, verdad. las pacientes a veces vienen y me dicen, ay doctora, tenía un dolor en el pie, fui al cuerpo de guardia, me dicen que tengo una fractura. Cuando yo miro lo que es el radio X, veo que es un huesito, un sobrehueso, un sesamoide, es que le dicen, y eso es normal en muchos pacientes. Lo podemos tener hasta fácilmente en 20 distintos lugares, podemos tener estos huesitos de más en lo que es el pie y el tobillo. Si tienes dolores que no sentías antes, sientes que tu peso está estancado y te supera la idea de cómo empezar a cuidarte, te invito a que te unas a mi reto de 10 días Renova Detox. Recibirás una lista de más de 100 alimentos aprobados, recetas sencillas antiinflamatorias para desayunos, comidas y cenas, vídeos motivadores exclusivos y acceso a un grupo de apoyo. Entra en vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Por solamente 10 euros o $10 consigue tu guía y da el primer paso hacia una vida más sana diciendo no a las sentencias médicas. ¿Cuántos huesos en total hay en el pie? Totalmente en el pie tenemos casi 20 y pico huesos, tenemos casi 200 ligamentos, tendones, En el pie mus- 200 ligamentos. sí, tendones, ligamentos y músculos. Los músculos, la mayoría están en el pie. Entonces, tenemos como los 26 huesitos, aparte de toda la estructura. Siempre estamos mirando más o menos como 225 a 230 distintas eh, tendones, ligamentos, músculos en el piecito. O sea que es una estructura extremadamente compleja. Bien compleja, bien delicada. Por eso que yo hago cirugía de trauma. Yo hago muchos accidentes de tobillos, tendones de Aquiles, las personas que le caen un metal de 200 libras arriba del pie y le fractura el pie. Me gusta hacer ese estilo de cirugía porque obviamente puedo ayudar al paciente. Cuando el paciente viene a la oficina y me dicen, ay, tengo este juanete o tengo los deditos de martillo. ¿Qué son los deditos de martillo? Deditos de martillo son las falanges de los dedos que por problemas congénitos, pies planos o un arco bien alto, con el tiempo los deditos hacen como si fuera un martillo. Solo el huesito va hacia arriba y cuando usted camina, estás martillando lo que es la parte del piso. Eso es bien doloroso también. Y los pacientes me dicen, ay doctora, no me gusta cómo luce. Y le digo, pero tienes dolor. Y me dicen, no, es que no me gusta estéticamente. No puedo ponerme mis tacones. Yo le digo yo bien claro, mira mi vida, hasta que eso no le empieza a doler, yo no me gustaría hacer ninguna cirugía porque eso trae otras consecuencias. Para hacer una cirugía de dedo de martillo hay que hacer lo que es corta de hueso. Se pone un hierrito por 6 semanas que sale por el dedito para que esos huesos se unen, no haya ninguna coyuntura y esos dedos se quedan tiesos. No se mueven más, no se joroban más, se quedan fijos De por vida. por vida. Y eso trae ya otras complicaciones con los metatarsos, con otra cascañal. Hay que tener mucho cuidado cuando uno empieza a molestar la naturaleza. Así que las cirugías en los pies se tienen que tomar muy en serio. No podemos ir a la ligera. No, muy en serio la cirugía de los pies. No es una cosa que, ay, quiero hacerme esto. No, es una recuperación bien larga. Normalmente tenemos después de una cirugía, no importa qué clase de cirugía,
un año, año y medio de inflamación, de molestia con el cambio de tiempo, cuando llueve, si hay frío, eso cuando es algo quirúrgico. Cuando tenemos egipse, como un ¿Qué año. es un egipse? Un egipse es cuando los ligamentos, uno tiene un virón de tobillo, O sea que el tobillo se tuerce. se tuerce y entonces va a la inversa. Hay veces que también se va hacia afuera, pero por lo general el tobillo cuando hay egipse me hace un movimiento que va así a la inversa. Entonces cuando uno mueve hacia la inversa, los ligamentos de afuera se estiran. También un tejido conectivo bien elastizado y entonces pueden venir grietas, pueden venir rupturas y mucho dolor y mucha inflamación hasta un año Hasta un año de inflamación. también. ¿Mm? Oye, hay algunas personas que han tenido fracturas en los pies, pero no les hacen, no ponen un yeso, simplemente les dicen que vayan con cuidado y que dejen que el pie se sane solo. ¿Por qué? Bueno, yo tuve ayer mismo casualmente un muchacho joven de 30 años, juega soccer, fútbol, ¿Fútbol? y entonces él viene a la oficina, tiene bastante inflamación en lo que es el tobillo, en la parte lateral hacia afuera y en la parte de adentro. Me dice, doctora, estaba jugando un juego, un fútbol match, y alguien me dio una patada. Me dio mucho dolor, pero yo le puse hielo. Fui a un centro de urgencia, me dijeron, póngate una venda elastizada y vaya a verse con un doctor. El muchacho cuando entra con tenis, zapatos atléticos. Cuando yo le estoy mirando la placa, 2 fracturas. 2 fracturas. Tenía una fractura en la parte adentro del tobillo medial, donde hay un ligamento que seguro que cuando le dieron y se viró el pie, le aló el hueso. La fractura la tuvo en la base del quinto metatarso, la parte de afuera del pie, que ahí tenemos otro tendón que inserta. Cuando él hizo ese movimiento, a lo hueso, y ahí tiene el paciente 2 fracturas. Y él entró caminando, tengo molestia. Y cuando yo le enseñé la placa, se me quedó frío. ¿Y qué puedes hacer con ese paciente? Bueno, ya tenía como 4 o 5 semanas, lo puse en lo que es una bota con un yeso removible, le mandé una carriola o muletas, algo para levantar el pie, para que no me apoye, aunque sea por 3 o 4 semanas, para ver si le podemos dar ese hueso y esos ligamentos un tiempo de descansar, bastante hielo, bastante mentol, y entonces que no me apoyara por lo menos 3 o 4 semanas. Cuando regreses, lo ponemos a caminar en la bota y un poco de terapia física. Pero generalmente muchas veces no se pone un yeso. Siempre, si hay fracturas, se debe de poner Sí. un estilo de movilizador. El movilizador, cuando vas a un cuerpo de guardia o un centro de urgencia, te ponen uno que es en forma de L y después una venda elastizada. Y es para que usted no pueda mover lo que es el tobillo, lo que es extender y flexionar. Cuando llega a la oficina, dependiente de la inflamación, si la persona es diabético, un problema que tiene un paciente psoriasis, problemas de pieles, a mí no me gusta poner yeso, porque no podemos vigilar esa piel. Claro. Entonces, yo uso ese que se puede quitar con Velcro. Mis pacientes se pueden vigilar bien la piel, que no vengan úlceras, que no vengan lo que son las ampollas de fracturas. Pueden vigilar el color de los dedos y los pies. ¿Qué indicaría el color, un cambio de color? Un cambio de color me va a indicar de que hay un problema circulatorio. O sea que no está llegando oxigenación. No está llegando exactamente a lo que es los dedos. Los dedos, uno siempre toca lo que es la yemita de los dedos y debo tener la circulación que cuando uno lo toca se pone blanquito, pero ante 3 segundos debe de regresar el color para atrás. Y eso es algo que uno le instruye al paciente que esté constantemente mirando. Algo que algunas personas sufren es el dedo gordo, inflamado por gota. ¿Qué es la gota? La gota. La gota yo creo que es una de las condiciones más dolorosas que vienen los pacientes a la oficina. Cuando usted ve ese dedo gordo, que es donde primordial le gusta ese ácido úrico alojarse en la coyuntura, el paciente viene con una inflamación, es rojo, como cuando uno tiene un grano que se inflama y está bien rojo y que duele a tocárselo, así es la gota del pie. La gota viene por problema de la dieta del paciente. Siempre. Por lo general es la dieta. Personas que comen mucha carne roja, bistec, obviamente los churrascos, todas las comidas ricas que les gustan a muchos pacientes, marisco y el vino tinto, el vino rojo. Esos estilos de comida dan mucha gota y hace lo que es
ácido úrico a ponerse un poquito contento y a salir a las coyunturas y vamos a alojarnos. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que ocurre? Es una persona, yo también he visto personas que consumen en general una alimentación que no es la mejor. O sea, carnes en exceso, pero carnes procesadas, hamburguesas, no una carne orgánica, saludable y con una cantidad que sea lógica, sino excesos, muchos refrescos gaseosos, o sea, una alimentación desordenada. Esos pacientes que desarrollan esa gota, ¿cómo es? O sea, ¿cómo empieza? ¿Qué es lo que ocurre con el metabolismo de esa proteína que produce esa cristalización? Bueno, el paciente, y nosotros tenemos un sistema que es el cuerpo que es increíble, que depende de lo que uno le va dando, el cuerpo lo va procesando. Tenemos personas que el ácido úrico lo pueden procesar perfectamente bien y eso uno lo va sacando del organismo. Hay personas que no lo pueden sacar del sistema lo suficiente y ahí viene donde el ácido úrico se pone en distintas coyunturas. Pero después tenemos otros pacientes que también hacen demasiado ácido úrico y también si el cuerpo no lo elimina lo suficiente, también eso trae gota. ¿Qué pasa con la alimentación? La alimentación a veces depende cómo la persona tenga el sistema, me va a subir o me va a bajar el ácido úrico en el paciente. Entonces, mis pacientes que tienen diabetes, mis pacientes que tienen reuma, mis pacientes que tienen problemas endocrinologicos, problemas de tiroides, estos pacientes yo me he dado cuenta que tienen problemas con la gota. Sabemos que su sistema no está trabajando bien. Y entonces ahí es donde viene el alojamiento del ácido úrico. Es un sistema que hace el cuerpo. Y dependiente a las comidas, hay un contenido que a veces eso te lo va a subir. Si tenemos un problema en el sistema que ya no está trabajando bien, y la alimentación es mala, es donde viene el problema de gota. Dicen otros expertos que también hay un toque aquí de familia, algo que sea genético también. Pero todavía no tenemos los estudios concretos en eso. Porque entiendo que tiene que ver con cómo se metaboliza la proteína, que la proteína al metabolizarse hay una secreción de amoníaco en nuestro Sí. cuerpo y es el ácido úrico lo que neutraliza ese amoníaco del proceso de proteína. Correcto. Entonces hay veces que tenemos un sistema que no está haciendo bien su trabajo y entonces no puede hacer lo que necesita. Entonces el ácido úrico está aquí de más porque no puede hacer lo que tiene que hacer. Entonces ese proceso va dando lo que es un alto nivel en la sangre. Estos pacientes que tienen ácido úrico, le hacemos los análisis cada 6 meses para ver cómo está el ácido úrico y hay ciertos medicamentos. Hasta ahora no he visto nada natural. Para esto son medicinas medicadas. La única cosa que le decimos a los pacientes con gota es tratar de cuidarse la dieta. Y le damos los panfletos con lo que son las comidas que son restringidas para ello. Pero hasta ahora no he visto nada de que yo pueda usar naturalmente que me trabaje en estos pacientes. Simplemente tiene que ser un cambio de En alimentación. cambio, sí, de vida alimentación. ¿Tú has encontrado personas totalmente sanas, que comen muy bien, que no tienen excesos, que desarrollan gota? Sí. Entonces, es el paciente que yo no le puedo decir, no comas esto o comas mejor porque ya lo están haciendo. O sea, eso es un problema del sistema de ellos y lo que es el ácido úrico y que suben las elevaciones. Sabemos que el cuerpo o no está dejándolo salir del sistema o está produciendo demasiado. Y donde viene el médico con una receta y le damos algún medicamento recetado para ayudarnos por corto tiempo. Ujú. No es algo que tiene que ser por vida. Pero esos pacientes que sí tienen un estilo de vida que quizás necesita unos ajustes, cuando hacen esos ajustes, ¿qué es lo que ocurre con ese dedo inflamado? Bueno, enseguida, cuando el paciente ya hace su cambio de dieta, enseguida ya le va bajando lo que es la inflamación, lo que es el dolor. Siempre tenemos que dar una ayuda con un antiinflamatorio, porque es demasiado la O sea, inflamación. cuando llegan a ti ya están que no pueden aguantar el dolor. Están en crisis, no pueden caminar, no pueden apoyar ese dedo gordo. Hay que darle algún antiinflamatorio corto tiempo, 5 días nada más, pero la más que para que trabaje rápido en romper un poco esos cristales, desinflamar y a la persona empiece de nuevo con su dieta. Pero si esa persona se le da el antiinflamatorio, se deshacen esos cristales, todo se mejora y lleva una alimentación mejor por un tiempo de 1 mes, 2 meses y luego vuelve a las mismas andadas, ¿qué va a pasar? Ahí viene la gota de nuevo. O sea, la gota va a aparecer si no cambiamos. Si no cambia su método de vida y de comer alimentación.
Y como mencionabas, algunas personas genéticamente están más predispuestas que otras, que puede ser que su metabolismo no deseche el ácido úrico como una persona saludable. Correcto. Y ahí cuando necesitamos la ayuda, a veces un reumatólogo, que yo normalmente utilizo para esto, para que entonces nos ayude con los medicamentos que hay en el mercado, para aunque sea por un corto tiempo, 3 meses, 6 meses, tratar de regularlo. Se le quita el medicamento, se le hace un análisis cada 3 meses y más o menos va el médico mirando qué ajuste le tiene que hacer y para tratar de quitarle el medicamento por completo. Porque el medicamento viene con efectos secundarios o no tiene ninguno. Todos los medicamentos vienen con un efecto secundario. Si no es el hígado, son los riñones, etcétera. O sea, hay que tener mucho cuidado con los medicamentos. Por eso yo soy una doctora que tengo mucho cuidado cuando receto algo. Si lo hago es por corto tiempo. Mis pacientes que se operan, obviamente después de una fractura, tenemos platos, tornillos, una serie de cosas por ambos lados de los tobillos. Yo le doy 45 días de lo que es medicamento narcótico de dolor, nada más. Después de eso, la más que es antiinflamatorio. Y empezamos la acupuntura después de las 6 o 8 semanas. Yo trato de entrar con otros modales para no tenerlo tanto tiempo en un narcótico. Los pacientes se ponen adictos, después no pueden estar sin ello. Le da problemas con el estómago, problemas con ir al baño. Viene con tantos efectos secundarios que yo trato de no usarlo por mucho tiempo. Y eso es importante, que eduquemos a los pacientes en que todo medicamento, o sea, yo pienso los medicamentos están ahí y tienen una función y si te hacen falta se van a usar, pero utilizarlos como el último recurso por un tiempo limitado, porque cuando las personas toman un narcótico para el dolor por tiempo largo, ¿cómo pueden darse cuenta de si están adictas? Porque yo creo que mucha gente, nadie empieza una terapia de narcóticos diciendo, ay, quiero hacerme adicta a la codina. No, eso ocurre, yo creo, como efecto secundario sin darse cuenta. Pero ¿cómo pueden las personas empezar a alertarse si están tomando narcóticos de que deberían ir con cuidado? Bueno, cuando el paciente está tomando narcótico, especialmente después de una cirugía o de un golpe bien malo, muchas fracturas, no tiene que ir necesariamente a una cirugía, sabemos que es bien doloroso. Cuando ya va llegando cerca de mi mes y medio, donde yo corto al paciente y se lo digo adelantado, la más que doy un mes y medio, 6 semanas de pastilla, no voy a dar más. Ellos lo van extendiendo, lo hacen para que duren y se dan cuenta que no pueden estar sin el medicamento. Cuando el paciente me dice a mi doctora, necesito más, le digo, entonces ahora yo tengo que mandarte al médico del dolor porque necesito que te hagan una evaluación y a ver, porque yo no le voy a dar más medicamentos de dolor. Y yo quiero que ese doctor de dolor me dé otras alternativas. Si es un bloqueo con un toque de anestesia, un poquito de lidocaína para hacer pasar el dolor, yo no tengo problema con eso. Un antiinflamatorio, está bien, pero hasta con los relajantes musculares hay que tener cuidado. Los pacientes se ponen adictos a cómo esos medicamentos te hacen sentir. ¿Cómo les hace sentir? Los pacientes dicen que le dan sueño, dice de que no sienten obviamente el dolor, se sienten bien relajados y entonces la gente le gusta sentirse así, porque obviamente se están recuperando de un accidente, de una cirugía bien molestosas. Cuando están bajo los efectos de los narcóticos, los relajantes muscular, ¿qué es lo que pasa? No sienten nada, bien poquito por 4, 5, 6 horas. ¿Y qué pasa? Ay, yo no quiero sentirme mal de nuevo, déjame buscar esa pastilla. Y es donde vengo yo, después de las 6 semanas, que ya está todo sanito en el sentido de las heridas, y empezamos acupuncture, terapia física, muchos movimientos, estiramientos, el hielo, el calor, el mentol, cosas de que quiero ayudarlo a que no estén adictos a esa pastilla. Hay una epidemia, especialmente en Estados Unidos, de abuso de narcóticos, ¿verdad? Es terrible. Uno de los problemas más grandes es que el paciente muchas veces van a mis propios colegas médicos y tengo un dolor. Y en vez de sentarse y oír y escuchar un poquito al paciente, es más fácil a veces recetar algo. Aquí tienes una pastillita, esto te va a aliviar. Viene el paciente a los 2 o 3 meses. Doctor, lo que usted me dio me trabajó. Ah, mira, aquí está otra receta. Y dicen los estudios que por eso es que tenemos el problema que tenemos, porque los médicos siguen recetando y no dan otras alternativas. Y a veces digo que
Nosotros que somos un poco más de la nueva generación, gracias a Dios tenemos programas como los suyos, muchas información en el internet, revistas, hasta revistas médicas que nos están dando otras alternativas, desde la alimentación, desde acupuntura, desde las terapias. Hay muchas cosas que podemos hacer que no es necesariamente darle a ese paciente una receta para dolor. Y una vez estos pacientes están adictos, es muy difícil abandonarlos después de un término largo. Conozco bien poquitos pacientes que han podido romper esa adicción. Vienen a verme 1 o 2 veces en el año. Doctora, mira, para que me veas cómo está el tobillo, los pies, me hace falta unas plantillas nuevas. ¿Usted sigue con el médico de dolor? Sí, doctora, sigo con el doctor del dolor. Ya yo sé que eso es que ellos siguen con esos medicamentos. A veces vienen buscando y le digo, no, yo no receto. Ves que hay pacientes y otra cosa que algunos pacientes adictos a esa medicación hacen es que visitan múltiples médicos, no uno. Bueno, hay un sistema que hace varios años que lo pusieron aquí en el estado de la Florida, que cuando el paciente viene pidiendo algo, mi asistente médica enseguida busca el sistema del gobierno con código que tenemos los médicos en la oficina y yo puedo ver qué está tomando ese paciente, quién lo recetó, en qué farmacia lo está buscando y ahí yo me guío muchas veces en qué darle o qué no darle a un paciente. Hoy en día, con la abundancia de lugares en línea donde la gente puede adquirir narcóticos, calmantes, ¿se convierte eso en un problema? Sí, porque no hay ningún control. Yo misma no puedo ir al sistema de la computadora y ver quién le dio ese medicamento. Obviamente no te van a decir que fueron a una esquina, a una farmacia, en una línea a recibir los medicamentos. Entonces no hay ningún control y eso sí es problemático, porque van donde está el médico, ellos miran, ok, hace 30 días que no recibe nada, le da una receta, pero no saben que hace 2 días atrás compraron a lo mejor 100 pastillas en la esquina. Y ahí es donde vienen los problemas. Más para la gente joven. O sea, yo pienso que hay una ola de jóvenes, adolescentes que tienen algún problema, reciben por un periodo pequeño una medicación y luego se les hace muy difícil dejar de tomarlo. Sí, eso por eso que hay que tener mucha responsabilidad como un médico en qué usted le está mandando a su paciente. Tiene que ver el estilo de paciente que es una persona que tiene eh, un estilo de adicción. Uno cuando lleva años va conociendo el paciente, va mirando qué clase de estilo de persona que es. Alguien que tiene alta ansiedad, otro que no hace mucho de nada. Uno tiene mucho cuidado a quién uno le da una receta y de cualquier medicamento hay que tener cuidado hasta de antiinflamatorios. Porque los inflamatorios también causan o tienen un efecto en cómo se siente la persona en estado de ánimo. Bueno, no cambia el estado del ánimo, lo ayuda a quitar la inflamación que en entorno quita el dolor, pero no te da esa euforia que da los narcóticos o el relajante muscular, pero te daña el estómago muchas veces. Empezamos con las gastritis, empezamos con las úlceras, solo entonces lo estoy ayudando por un lado, pero lo estoy dañando con otro. Por eso es que yo, durante el tiempo de COVID, que uno estaba un poco más en casa y uno estudiando, leyendo un poco más, especialmente con eso que esa pandemia que vino así de la nada. Fue cuando yo me puse a investigar mucho más alternativas holísticas, cosas más naturales, porque estaba viendo todo lo que estaba pasando, viendo un poco más de noticias, uno estaba en la casa, la más que salía para emergencias, a ver pacientes, y yo hice un cambio hace 4 o 5 años sobre cómo yo estoy atendiendo al paciente. O sea que COVID para ti fue como un abreojos. Bastante un cambio de vida de uno mismo, la vida de los mismos pacientes, otras alternativas porque estamos viendo pacientes virtual. Entonces yo tenía que ver un tobillo, una llaga, una inflamación, una gota, una uña encarnada. Doctora, mira el talón sin poder palpar. Ahí tuvimos que escuchar mucho al paciente cuando estaba hablando con uno, para uno oír ciertas claves y cómo ayudar a ese paciente. Y estando en casa fue bien dificultoso, porque las personas estaban bien deprimidas, las personas no estaban bien en sus casas, no salían, tenían miedo. El temor ese que usted sabe que al principio, ¿verdad? Que fue feo los primeros meses y había que tener mucho cuidado con los pacientes que usted recetaba en ese entonces. Yo he escuchado que después de COVID
hubo muchas personas que desarrollaron adicción a los alcoholes y a los narcóticos. Sí, el alcohol, los narcóticos, especialmente los jóvenes. Muchos de los jóvenes no siguieron para la universidad, se pusieron deprimidos, no fueron a su graduación de high school, no fueron a su fiesta de prom. Mucha depresión en esa edad de 18 a 22 años, y ahí es donde vieron los problemas de las pastillas y el alcohol en esa edad de muchachos. Las personas mayores se hicieron un poquito mejor que los jóvenes. Pero sí, realmente fue algo totalmente inesperado que yo creo que todos después de esa época hemos cambiado en cómo interpretamos las noticias, Sí. cómo desarrollamos yo digo, nuestro olfato de detectives en qué se hace, cómo se hace y en cómo cuidarnos, porque muchas personas tuvieron que aprender por sí solas a estar en casa y a cuidarse. Y alimentarse mejor, Ujú. tomar mejor suplementos, salir afuera con un poquitico de sol, con un poco de aire fresco. Estábamos en la casa. Nosotros, por lo menos en el grupo de ortopédicos donde yo estoy, que llevo ahí ya, voy a cumplir 17 años con ellos. Yo soy la única doctora podóloga y la única mujer en el grupo. Entonces, nosotros nos comunicábamos todos, problema que íbamos a la oficina para las emergencias, porque el estado de la Florida, la MAC nos dejaba ir a la oficina y ver un paciente persona si estaba documentado fractura, fractura abierta, infección. Entonces, íbamos, nos turneábamos en la oficina, lo demás, todo fue virtual. Eso fue un cambio para mí, estaba más tiempo en la casa, mejores horarios de alimentación, del dormir, como hemos hablado anteriormente, mejores horarios para todo. Para mí fue una manera de ver un poquito distinto la vida que estábamos llevando. Me hablaste de las uñas encarnadas. Sí. ¿Qué es lo que crea una uña encarnada y qué se puede hacer? Porque yo he visto personas que por una uña encarnada han perdido la uña por completo. La uña encarnada normalmente viene cuando el paciente no corta bien la uña. ¿Qué es cortar bien la uña? Hay que mantener la uña cuadradita. O sea, nada de ir hacia los lados. Nada de los lados, nada de redondearlo redondito, lo queremos cuadradito. Si las punticas de aquí te molestan un poquitico, pues una limita y le quita la puntica. Pero necesitamos que esas puntas salgan del dedo. Si las personas las cortan redonda, muchas veces te dan unas estillitas de uña que no vemos, que están debajo de la piel, y eso va siendo una encarnación y va cortando la piel y ahí viene la infección. O sea, una uña encarnada es una infección en la uña. Sí, se causa una infección, viene humor, tiene el pus, la celulitis, que se pone todo rojo. Tenemos 4 nervios que van de gordo a los pies, por eso es que todo ahí duele tanto. Es un dedo que tiene muchos nervios, grandes y pequeños. Y la persona que es diabética, tenemos que tener cuidado porque cogen gangrena. Un vecino mío falleció por un problema de la uña. Él era diabético y joven, 50 y tantos, pero tenía diabetes, obesidad y fue a que le hicieron una pedicura. Le hicieron una pedicura, todo bien, pero se le inflamó un dedo. Ese dedo se inflamó, esa inflamación se convirtió en algo que hizo un esparcimiento en todo el cuerpo y se murió. Bueno, el paciente probablemente ya tenía problemas circulatorios. Al hacerse a lo mejor el arreglo de las uñas de los pies, si le cortaron un pellejito o la uña se quedó un poquitico encarnada, que hace ese cortecito, al no tener la circulación buena por ser un diabético, no llega la sangre a sanar la infección, ni el antibiótico que te da el médico llega a donde tiene que llegar. Ahí es donde viene la gangrena. Entonces, de esa gangrena que se pone el dedo negro, seco, ahí puede venir una sepsis. Y entonces eso fue lo que le pasó a su vecino, que le cogió ya el sistema completo y no pudieron salvarlo. Si has usado colágeno esperando efectos anti-envejecimiento, es probable que no hayas notado ningún cambio. La mayoría de colágenos pueden ayudarte a reducir el dolor o al crecimiento de las uñas y hacerlas más fuertes. Allí, el tamaño de la molécula de colágeno no importa porque los fibroblastos de esas áreas las absorben. Sin embargo, cuando estamos hablando de activar la producción de la piel porque queremos estar más jóvenes, necesitamos moléculas mucho más pequeñas. Mira, el colágeno, una vez lo consumimos, tiene que pasar del intestino a la sangre donde se transporta.
Ahí tiene que empezar a cruzar capas de piel hasta llegar a la dermis, donde se encuentran los fibroblastos que son lo que producen tu propio colágeno. Estimular los fibroblastos de la dermis activa la producción de tu propio cuerpo. Eso es lo que ocurría cuando tú tenías 20 años y con los años los fibroblastos pierden esa habilidad porque no están estimulados. Por eso he creado Silk Collagen, el primer colágeno activado con extractos de seda. Sus moléculas son tan pequeñas que logran estimular los fibroblastos de la piel, creando una tez más luminosa, líneas más finas y una piel más firmes, con efectos notables en 30 días. Prueba Silk Collagen, visita vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Pero eso fue algo que, o sea, cuando uno piensa por ir a que te hagan una pedicura, acabas con una infección de todo el cuerpo y al mes se murió. Nosotros en la oficina, yo tengo muchos pacientes que van cada 2 meses y medio, 3 meses diabéticos para que yo le haga el corte de las uñas. Vienen para que les cortes las uñas. Sí, ¿Por qué? porque tienen miedo a lo que estamos hablando con una gangrena, con una infección. Muchos son personas mayores, no se pueden agachar, no ven bien. Entonces, el seguro le cubre de venir a ver a su podólogo cada 2 a 3 meses para lo que es el corte de las uñas. Cuando ellos vienen, aparte de hacer el corte de las uñas, uno les revisa las pulsaciones, les revisa la piel, si tiene algún honguito en la uña, se le damos tratamiento y una manera de vigilar el paciente para que no le pase lo que le pasó al vecino suyo. La neuropatía en los pies, generalmente esa neuropatía vinculada hoy a la diabetes, ¿qué puede hacer un paciente y cuáles son los riesgos? O sea, cuando una persona ya tiene dolor en los pies, La neuropatía es algo que es bien difícil de tratar, porque el diabético, el que no está bien controlado, cuando tenemos tanta azúcar en el sistema, yo llamo los nervios la parte eléctrica del cuerpo. Cuando tenemos mucho azúcar, se echa a perder la parte eléctrica del cuerpo y ahí viene la neuropatía. Eso es irreversible, eso no tiene marcha atrás. A la vez que ese nervio está dañado, no hay nada en sí que pueda regenerar ese nervio. Tengo pacientes que tienen cáncer y hacen una radiación, hacen quimioterapia o toman las pastillas como tamoxifen, que es una pastilla de quimioterapia, y esos pacientes también cogen daños en los nervios. Tengo pacientes de accidentes de la espalda, las columnas, y tienen los discos que se le mueven, dañan los nervios y da una neuropatía. Esos son los tres categorías de neuropatía que más se ve, pero hay una cuarta y es un signo de interrogación. No sabemos. Tengo pacientes que no tienen ni diabetes, no fueron pacientes de cáncer, ningún problema en la columna, no tienen sobrepeso, personas que son saludables, se alimentan bien y vienen con neuropatía. Y eso es bien dificultoso porque decirle a un paciente, no sé, no sé el por qué. Y te mandamos a un neurólogo y te mandamos a un reumatólogo, te mandamos ver la circulación, como digo, con el plomero, porque ese es, digamos, al vascular que me revisa la plomería del paciente. plomería te refieres a toda la circulación, la fontanería del cuerpo. Al paciente yo trato de explicarle para que ellos entiendan nervios sobre lo que es la circulación, las venas y las arterias. Yo le digo a veces tenemos un problema con su electricidad o tenemos un problema con la plomería. Y entonces, dependiente de lo que estamos buscando, vamos haciendo análisis, ultrasonidos, estudios de nervios, etc. Pero es bien difícil el paciente de neuropatía tratarlo porque hay muchos medicamentos, pero también tiene tantos efectos secundarios. Muchos no lo aguantan, le dan sueño, le dan fatiga, le dan náusea. Muy pocas medicinas naturales. Hay unas cuantas ahora, gracias a hace unos años, que las personas están usando distintas vitaminas. La vitamina D, el magnesium, están usando el zinc. Zinc, magnesio, vitamina D3 para la neuropatía. Sí, lo están usando mucho. También inyecciones de vitamina B12, también lo están usando. Ahora está haciendo un poquito más de información. ¿Qué más podemos hacer aparte de estos medicamentos? Esas personas que desarrollan neuropatía por diabetes, que es la más común, yo diría,
si esa persona logra revertir, porque hoy en día con cambio de estilo de vida muchas personas logran revertir su diabetes porque el páncreas todavía estaba funcionando bien, todavía pueden tener la suficiente insulina en el cuerpo y han vuelto a sensibilizar sus células y revierten la condición, ya no tienen síntomas de diabetes. Pueden, una vez desaparece esa hiperinsulinemia, ese problema con la glucosa en sangre, ¿va a desaparecer la neuropatía o va a quedar permanente o no se sabe? Hay veces que se le mejora un poquito la neuropatía, pero ya cuando el nervio está ya dañado, no tiene ninguna vuelta atrás. ¿Cómo se daña? O sea, ¿es un daño fisiológico del nervio? Fisiológico por tanta azúcar. Si tiene tanta azúcar que está el paciente con tanta azúcar en el sistema, tanto hipoglicemia, dice que va dañando la función del nervio. Dice que el nervio se pone a veces un poquito vago, no quiere trabajar porque le gusta mucho el azúcar y deja de funcionar. Esas son una de las teorías. Pero dicen que la sobreazúcar daña el nervio, ya no trabaja, no transmite las señales que necesitamos. Y lo que ocurre es que el nervio viene siendo como una antena que tiene que enviar una señal de un lado a otro, pero el dolor mejora. Bueno, el dolor de neuropatía tiene varias clases de neuropatía. Tengo pacientes que tienen un dolor terrible, una ardentía, un calor, dicen que es como una entumisión y le puedo nada más que hacer un toquecito y no puedo tocarlo porque gritan. A la inversa, tengo otra gente que no sienten nada. Están entumecidos por completo, dormido el pie, la pierna, los dedos, dormido. En otros no sienten nada. Saben que le estoy tocando, pero no sienten nada. Mucho cuidado con esos pacientes que no sienten nada porque es donde vienen los problemas cuando caminan descalzo, de cortes. Tuve una paciente una vez, una señora mayor, ella es costurera y un día viene y me dice, ay doctora, tengo un dolor en el talón. Y automáticamente uno piensa la fascia plantar inflamada, ya no tiene mucha grasita en el piecito porque con la edad se va la grasa de donde tiene que estar y va para donde no tiene que ir. Y cuando le hago la placa, la señora tenía 2 agujas, 2 alfileres de coser en el talón. 2 alfileres en el talón. Sí, ella caminando descalza en su casa, se le sacaron unas agujas y le entraron las agujas en el talón. Y ni se dio ni cuenta. Ni se dio cuenta hasta de no sé qué tiempo después que decía, tengo una molestia. Mi hija me dijo que viniera y cuando le enseño la placa, ahí tenía 2 agujas de coser. ¿Y qué hiciste? Mandarla para el hospital y entonces sacársela outpatient porque estaban bien profundas y ya el cuerpo hizo como una calcificación, una adherencia Como que ya es parte del de hueso. su cuerpo, sí. O sea, pero esa operación es una operación delicada porque tuvieron que ir adentro. Tuve que abrir la parte de abajo de la planta del pie, buscar dónde estaba esa calcificación y entonces sacarle las agujas. O sea que mucho cuidado quien no tiene feeling, que no nota nada. Eso es más peligroso que el paciente que tiene mucho dolor, porque el que tiene mucho dolor siempre está mirando el pie, siempre está mirando el tobillo, porque todo le molesta, eso está al tanto. Pero el que no tiene dolor, eso es terrible, las cosas que uno ve. Yo tengo una persona que trabaja conmigo en nuestra compañía que es diabética, esa persona, y yo siempre estoy encima. Tenemos que cambiar la alimentación, cómo puedo ayudarte, qué podemos hacer. Bueno, a final de cuentas, la persona tiene que decidir tener esa determinación. Sí. Pero cuando esta persona hace ejercicio, porque también hay una neuropatía, me dice, mira, yo cuando hago ejercicio me cuesta porque mi cuerpo no está acostumbrado. Y cuando hago ejercicio me canso porque también hay una obesidad. Dice, pero al día siguiente mis pies no me duelen. O sea, a pesar de que tengo neuropatía, cuando yo hago ejercicio, ese dolor se va. Bueno, ubíquese una cosa, cuando estamos haciendo ejercicio, está, como digo, la plomería, lo que es la circulación, se está moviendo. Está entrando más oxígeno, más sangre a toda la estructura que nos hace falta, de los tendones, los ligamentos, dentro del hueso. El paciente, si está un poquito aún inflamado o un poco de dolor de la neuropatía, le baja su poquito, le merma. Por eso que el paciente con neuropatía le decimos mínimo 3 veces a la semana, ejercicio. Bajo impacto, puede ser un yoga, una modificación, un poco de pilates. No tiene que ser un cardio fuerte, nada más que algo que estimule la circulación y el movimiento. Eso ayuda con tantas cosas en las extremidades bajas que las pacientes no se dan ni cuenta. Lo importante que es el movimiento, el ejercicio. Mira, a veces yo pienso que no nos damos cuenta de las cosas sencillas. O sea, las cosas sencillas que no cuestan nada,
el beneficio que tienen para nuestra salud. Háblame de los hongos en las uñas de los pies. ¿El dedo gordo parece ser más propenso que los otros dedos o son todos igual? Normalmente el dedo gordo y lo que es el dedito, el chiquitico, el quinto dedito, son los que normalmente tienen más hongo. ¿Por qué? Nosotros normalmente los zapatos, las personas a veces no se ponen los zapatos adecuados o la medida adecuados. Normalmente los pacientes sí se cortan las uñas, hoy en día hacemos muchos pedicures, pero hay personas que se dan la uñita un poquitico larga. Y hay veces que hay un microtrauma con lo que es el pie y lo que es el zapato. Ese microtrauma con el pie caminando y ejercicio, etcétera, a veces va haciendo un levantamiento de la uña. Y por ese levantamiento bien pequeño va entrando muchas veces el hongo. Y a veces ese hongo puede ser de agua que no se ha secado o ¿cuál es el origen? Bueno, cuando se va levantando la uña, va entrando humedad y viene un estilo de hongo, como un mold que le dicen, que es la humedad, como un mold que está debajo de la uña, pero eso es una forma. Tenemos personas que le caen algo arriba, una lata de salsa de tomate en la cocina y le cayó arriba la uña, le partió la uña, ese golpe, está la uña levantada, ahí puede entrar humedad y hongo. Tengo pacientes que son diabéticos, pacientes que tienen problemas con sus sistemas y tienen un cambio total con las uñas. Se le pone bien espeso, cambian de color y la diabetes hace eso mucho. Los pacientes me dicen, pero doctora, tengo la diabetes, estoy bien controlada, ¿por qué me ha pasado esto? La diabetes afecta uno de los órganos más grandes que tenemos, que es el pelo, la piel y las uñas. Porque son las extremidades, ¿verdad? Sí, y los pacientes se ponen con resequedad, Mm. no hidratan. Como usted dijo, cosas tan sencillas. Si el diabético se echara una crema hidratante que no tenga fragancia todas las noches, eso ayuda tanto a la piel. La piel es tan agradecida, las uñas también se ponen bien secas con la diabetes, con problemas de tiroides, problemas autoinmunes, la artritis reuma. Hay tantas condiciones, psoriasis. ¿Cómo afecta a los pies la psoriasis? La psoriasis hace cambio en las uñas también, ¿Cómo? porque es un problema autoinmunológico y afecta el pelo. La gente tiene psoriasis en el cuero cabelludo, lo cogen en la piel, en los codos, en las uñas, cogen el cambio de uña, que también es un hongo igual, pero viene otro tipo de medicamento que se puede usar para cuando es algo de psoriasis. Viene inflamación de la piel, las coyunturas, una artritis psoriática. Ese diagnóstico es muy mal diagnosticado, porque una de las preguntas que uno siempre hace a un paciente cuando viene, ¿qué problema de salud tiene usted? Porque la gente me dice, pero doctor, yo vine para los pies o el tobillo. Le dije, pero es primera vez que nos estamos viendo. Yo necesito saber un poquitico de ti, porque hay muchas cosas que las personas tienen y sufren que después se le ve en los piecitos. ¿Cómo que? Dame un ejemplo. Bueno, en la psoriasis hay veces que las personas cogen esa artritis, pero esa artritis se manifiesta en los dedos gordos, como los chiquitos, las falanges, como una celulitis. Entonces yo pienso, ay, hay una infección. Aquí hay que enseguida darle antibiótico, hay que hacer A, B o C para el paciente y en realidad es un psoriatic arthritis flare, en otra palabra, una crisis De psoriasis. psoriasis que sale en las coyunturas. Em, Tuve un paciente cuando primero empecé ya hace tantos años, el señor me dice, doctora, tengo un hongo en los piecitos. Cuando yo lo veo, tenía las uñas bien, un poquitico gruesas, pero tenía unas marcas negras, como si alguien cogió un marcador y le hizo como unas goticas negras en las uñas. Y esos son una hemorragia, son unos coagulitos que viene del corazón. Los pacientes que tienen problemas cardíacos a veces me tiran coágulos para los pies y salen en las uñas. Y si eso no se controla, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, pues un infarto, problemas con el paciente, no tanto con el dedo, pero lo que es el paciente. Eso es un indicador de que el paciente tenía algo no bien con el corazón. Y en ese momento yo le dije, ¿usted padece de algún problema cardíaco? Me dice, no, nunca. Le dije, espérese un minutico. Llamé a una doctora, amiga mía, en el edificio. Le dije, mira, tengo este problema y lo tiene en los dos pies y no me gusta porque tiene muchos punticos negros, mucha hemorragia. ¿Usted me lo puede ver?
Cuando ella me dice, sí, doctora, mándamelo, estaba en AFib, que es un problema cardíaco, que no estaba bien el ritmo y estaba tirando coágulos. De ahí lo mandaron para el hospital. O sea que si tú no hubieras visto esas uñas, ese señor podría haber fallecido. Sí, le da un ataque, le da un coágulo, le da una trombosis, le da algo con el estilo de arritmia que tenía y se pudo haber muerto. ¿Qué es lo que opinas de las mujeres, casi son siempre mujeres, que siempre tienen las uñas de los pies pintadas? O sea, no podemos hacer un diagnóstico de uña porque siempre está coloreada. Bueno, yo soy culpable de tener siempre las uñas pintadas y se lo digo a mis pacientes porque somos mujeres y queremos siempre lucir. Em, el truco que hago yo personalmente es que yo me hago un pedicure cada 2 semanas, no más de 3 semanas, porque el esmalte de las uñas reseca mucho la uña. Entonces, lo que yo hago es que un par de días antes que yo voy a ir a hacerme el pedicure, yo me quito el esmalte para que respire un poco la uña. Y le pongo aceitico, aceite de almendra, le pongo a veces el tea tree oil, Que es el aceite de Malaluca. de Melaleuca, le pongo unas goticas porque eso es como un astringente, también ayuda a la resequedad. Y entonces yo hago eso personalmente y trato de enseñárselo a mis pacientes. O sea, que tú recomendarías que en lugar de hacer una pedicura con gel, que es fijo, que es muy difícil de quitar con un quitasmaltes, que la pedicura en los pies, la pintura fuera con un esmalte más removible, como los de antes. Sí, se puede usar ese esmalte como los de antes, pero yo misma uso gel. Y entonces yo sé cómo quitarlo porque es con la acetona, con un algodoncito y venden como si fueran unas tapitas y se cae súper rápido. Lo que tiene que remojarlo como por unos 15 minutos. Y luego sacarlo. Y se cae solito, súper fácil. Es recomendable dejar que, hablas de que la uña respire, es recomendable tanto las uñas de las manos como de los pies, dejarlas sin nada por varios días de vez en cuando. Te puedo comentar lo de los piecitos de las manos, es fuera de mi especialidad, pero obviamente si para los pies es bueno, debe ser bueno para las demás también. Entonces tú recomiendas dejarlas respirar unos días. Días, 3 días, que respire un poquito, especialmente las personas que tienen mucha resequedad. Tengo otros pacientes que yo estoy en el salón de belleza, mi mejor amiga, mis mejores 2 amigas son dueñas del salón y entonces siempre me están preguntando las pacientes cosas y yo le miro y digo, no, está bien. Hay personas que no le pasan nada y otras personas que con 2 semanas un esmalte regular tienen tremenda resequedad y eso la dejamos un poquitico más de tiempo. Doctora Medina, ¿por qué a veces una uña del pie de repente se cae? Normalmente es por algún trauma, algún golpe. Tuve los otros días una muchacha jovencita, como de 22 años, fue a una fiesta, una boda, y se puso unos tacones, pero cerrados, punteaditos, bailando toda la noche. Dice, cuando llegó a la casa, la uña se le salió. Y fue porque el microtrauma de la uña le levantó el plato de la uña. ¿Es eso peligroso, volver a nacer la uña o hay casos donde la uña deja de crecer? Depende el trauma. Por lo general crece, pero tenemos que vigilarlo para que no crezca con hongo, con algún trauma. Y lo vamos vigilando, se demora 9 meses en averaje de que una uña crezca de nuevo. La vamos vigilando, le mandamos algún aceitico, algo mientras tanto, ir hidratando la uña y normalmente hacen bien si el trauma no fue muy grande. Me mencionaste antes de que empezáramos a grabar que para las personas que tienen hongos en las uñas de los pies, tú recetas ciertos aceites esenciales que pueden ayudar. ¿Cuáles son? A mí me gusta recetar mucho el eucalipto, me gusta mucho el maleluca. Y entonces lo que es hago con camfor, junto con el aceite de coco. Porque el aceite de coco ayuda ¿cómo? El mentol y el camfor dice que trabaja como un astringente que ayuda a lo que es el hongo morirse. El hongo, casi siempre hay como 5 distintas especies de hongo que están en las uñas de los pies. Cuando es un hongo persistente en la oficina, yo hago una biopsia, que yo corto un pedacito de la uña y lo mandamos a una patología especial de uñas y nos dice cuál es el medicamento que mejor le va a tratar y el 90% es hidratación. Junto con los aceites que usamos, yo mando a veces también un gel de urea, que es un humectante. Se vende por la libre. Es una crema. Y yo lo que ¿Es un hago es gel de urea? urea, de 40 a 47% urea. Ajá, y entonces eso se aplica en la uñita. Se aplica en la uñita y entonces eso ayuda a hidratar la uña
Y entonces junto con los aceites esenciales, con el aceite de coco que está reflexionado, uno pone su gotica y todo eso en conjunto va alimentando la uña de esos aceites esenciales. Y luego lo que me dijiste que el aceite de tea tree, Melaleuca, Sí. es un antibacterial, Antiséptico. antiséptico, o sea que tiene muchos beneficios. Sí. Doctora Medina, cuando entramos en el cambio hormonal a partir de los 40 más los 50, que estamos en perimenopausia, menopausia, ¿afecta eso a las piernas y a los pies? ¿Hay algún cambio? Muchos estudios, mucha evidencia que está habiendo muchos cambios en las piernas. Le están diciendo que se llaman ahora menopause legs. O sea, piernas menopáusicas. Sí, A ver, ¿qué pasa con esas piernas? un síndrome de que da inflamación, da calambres, da dolor y muchos dolores en los tendones, especialmente el tendón de Aquiles. O sea, una mujer que de repente empieza a tener calambres o dolor en el talón de Aquiles, ¿vincula que hay un problema de menopausia? No, vienen a la oficina pensando que es una tendonitis normal. Estos pacientes, que me incluyo yo, estamos ahora haciendo un poco más de ejercicio, haciendo un poco más de actividad y lo achacan a que están haciendo más cosas por el día de la menopausia, quieren estar un poco más fit, bajar un poquito de peso. Y cuando vienen, que nos ponen a decir qué síntomas tiene, yo le pregunto, ok, estamos ya en el tiempo de la perimenopausia, estás en menopausia, se ha revisado sus hormonas y se me quedan mirando como que, no, doctora. Le digo, bueno, yo necesito que vayan a su médico, necesito que se revisen el estrógeno, la progesterona y la testosterona. Bien importantes esas hormonas, especialmente el estrógeno, porque el estrógeno está en todas partes del cuerpo, especialmente los ligamentos, los tendones. ¿Y qué pasa? Es cuando hay deficiencia, los pacientes están teniendo estos dolores. ¿Y cómo me di cuenta de eso? Aparte de los estudios que estamos siempre en algún curso y averiguando y por mi propia educación, porque estoy pasando lo que es la perimenopausia en este momento. Si yo no hubiera sabido de esto, porque lo estoy pasando yo al paciente lo hubiera tratado como un tendón de Aquiles inflamado, le hubiera dicho, no, es falta de hidratación, porque los calambres vienen por falta de ciertos minerales, y mala alimentación a veces, falta de hidratación mayormente, pero estamos viendo que hay un síndrome de las piernas de menopausia. Y entonces, ¿cómo se tratan esas pacientes mujeres que empiezan a tener esos dolores esporádicos y tú diagnosticas que hay algo relacionado con el cambio hormonal? Bueno, junto con su médico primario o su ginecólogo, dependiendo a quién ellos fueron para los estudios de las hormonas, ellos empiezan a tomar lo que es hormonas, el tratamiento, sea pastillas, cremas, los parches. Hay personas que hacen también lo que son los pellets, que son puestos en el cuerpo por cierto tiempo. Y cuando le va subiendo el estrógeno, es una coincidencia que le baja el dolor, no tienen tanto los calambres, no tienen los dolores en lo que es los tendones y lo que es, él dice que se siente que la pierna está pesada, dice que se le quita todo cuando sube las hormonas. Porque lo que ocurre es que el estrógeno es antiinflamatorio y a veces las personas tenemos esa idea del estrógeno relacionado simplemente con el embarazo, junto a la progesterona, pero no nos damos cuenta de que hay receptores de estrógeno en todo el cuerpo, ¿verdad? Están en todo el cuerpo y siempre lo hemos tenido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos a cierta edad, que ya viene el trastorno de las hormonas, obviamente al bajar esas hormonas, algo tiene que pasarle al cuerpo, tenemos que sentir algo y no siempre es los calores, hay insomnia. Hay problemas con una fatiga que los pacientes a veces me dicen, ay doctora, no puedo ni caminar, tengo un cansancio y una fatiga, y es porque no tienen estrógeno. Porque el estrógeno está bajo. Sí, eso es bien importante ahora en esta fase de nuestra vida, de estar bien educado con lo que es con las hormonas y usar el tratamiento que es mejor adecuado para el paciente. Doctora Medina, muchas gracias por hablarnos de los pies y darnos tanta información práctica. Yo pienso que los pies no les prestamos atención hasta que hay un problema y nos damos cuenta de lo importante que son, ¿verdad? Sí, es verdad. Y gracias por tenerme en su programa en el día de hoy. Gracias a ti. Si eres nueva a este canal, te invito a que te suscribas. Cuando te suscribes, no solamente me ayudas a poder alcanzar a más personas, sino que me estás diciendo al hacer eso que mi labor que hago informativa, comunicadora sin fines de lucro, sí te importa
y que quieres que siga realizándola y que siga trayendo a invitados y a invitadas de calidad que nos ayuden a resolver problemas con alternativas a la medicina convencional y con soluciones basadas en ciencia que nos puedan ayudar. Espero que puedas suscribirte, que me ayudes a compartir y nos vamos a ver en el próximo episodio. Gracias.